Muy bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias por sumarse a esta que es nuestra cuarta Alpha Talk, este espacio que creamos para conversar, para charlar con economistas latinoamericanos. Jaime, te silencié, te voy a desilenciar, disculpa. Con economistas latinoamericanos. Ustedes saben que en AlphaCast nosotros trabajamos con mucho foco en América Latina, con los distintos países de América Latina, así que en ese esfuerzo conversamos con economistas reconocidos de la región, y en esta oportunidad nos acompaña Jaime Valdivia. Jaime, no sé si se está silenciado. A ver, ahí Ya está. no, ahora me Ahora. escuchas. Bueno, muy contentos de recibir hoy a Jaime Valdivia. Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Luciano, muchas gracias. Es un placer estar aquí con la audiencia de AlphaCast y esperemos que podamos tener una sesión interesante. Bueno, muchas gracias. Esta es una conversación muy interesante que yo estaba esperando. Nosotros en nuestras charlas anteriores hemos hablado con foco en Argentina, hemos hablado con foco en México. Jaime es un distinguido economista también con mucho recorrido como analista global. Así que eso nos abre también una beta de análisis muy interesante para la charla de hoy. Jaime, bueno, tú tienes una larga trayectoria. A ver, un segundito. Ahí está. Tienes una larga trayectoria como analista global, analista de los mercados emergentes. Has estado muchos años en Bluecrest Capital Management. Ahora ya hace un año en Galápagos Capital. Muchos años también como Head of Research en Bluecrest Capital, en Emerging Sovereign Group. Has estado en el FMI, has estado en Morgan Stanley. Con lo cual, cualquier introducción que yo haga de tu carrera va a ser injusta sobre lo que realmente ha sido tu trayectoria hasta el día de hoy. Con lo cual me gustaría, si puedes un poco tú contarnos sobre ti, sobre lo que están haciendo hoy en Galápagos Capital, sobre su propuesta de valor. Si puedes contarnos un poco. Sí, claro. Mira, gracias, Luciano. Ahora llegué, como Luciano mencionó, a Galápagos hace aproximadamente un año. La idea en Galápagos fue de incorporarme a la empresa como socio y de ahí tener dos mandatos. Uno era reconstruir el equipo de investigación que está basado en Sao Paulo, y el segundo objetivo de mi llegada a Galápagos es de empezar o lanzar en realidad un hedge fund global con mi socio Sergio Zanini, y los dos estamos ahora trabajando ya en los últimos retoques para poder empezar a hacer inversiones en el campo de Global Macro, ¿no? Ahora hemos tenido ya reuniones con inversionistas en Nueva York, principalmente, algunos europeos, y creo que la recepción del enfoque que le estamos dando a este fondo es bastante atractiva para mucha gente. Y ahora les platico un poco de lo que se trata, pero en realidad estamos buscando empezar a hacer el lanzamiento a final de mayo o principios de junio. Ya la estructura básica, legal, en fin, está lista. Así que estamos ahora en trámites para poder atraer inversionistas. El fondo es en realidad un fondo, como se dice, Global Macro, que estamos enfocados básicamente en mercados emergentes, pero con un enfoque global. Si vamos a estar invirtiendo en países de Europa del Este, Hungría, Polonia, Sudáfrica, etcétera. También en Asia eventualmente, por ahora no lo estamos tocando porque no hay suficiente personal a nuestra disposición, y también obviamente América Latina, ¿no? El enfoque que le estamos dando es mucho de tasas de interés y tipos de cambio y algo de crédito soberano, ¿no? Y después ahí combinamos para la configuración del portafolio. Tenemos algunas posiciones en bolsas y también en commodities y algunos otros instrumentos que hacemos un poco para balancear el riesgo del portafolio. La principal, creo yo, que es nuestra idea, y creo que ahí es donde tenemos
una ventaja, yo diría, sobre nuestros competidores. Habiendo venido de Blue Crest, yo lo puedo decir con algo de autoridad, eh, es que nos enfocamos mucho en nuestra evaluación de la política monetaria de los países que analizamos. Y ahí nuestra visión es tener una opinión concreta acerca de lo que va a pasar con las decisiones de los bancos centrales, digamos, entre 2 y 3 decisiones hacia el frente, ¿no? Y de ahí, con esa visión, entonces empezamos a armar las posiciones en el portafolio, una discusión entre el equipo de investigación y los administradores del fondo. Y ahí empezamos a configurar, como decía, a popular el portafolio. Entonces, así, nuestro enfoque es mucho de análisis de política monetaria, incluyendo Estados Unidos, incluyendo el Banco Central Europeo. Ahora vamos a entrar más a fondo en el Banco de Japón, pero por lo pronto tenemos, creo yo, una opinión bastante clara de lo que viene en las decisiones de algunos bancos centrales. Y si quieres, por ahí podemos Sí, 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 continuar nuestra sí. conversación. Ya, excelente. Creo que vale la pena que entremos a. No solamente a lo que pensás sobre la política monetaria, sino me interesa saber cómo pensás la política monetaria. Pero antes que eso, quizás, Jaime, sé que hace unos días fueron las reuniones con el FMI, Ujú. del FMI. Me interesaría un poco que si nos puedes contar cómo fue el ánimo que encontraste en el público, comparado sobre todo Sí, con el año pasado, ¿no? Donde era un ánimo todo muy sombrío. ¿Cómo lo encontraste este año? así es. Este año mejoró un poco, sin dejar de ser un poco sombrío, como tú dices, Mm, o bearish, como diríamos acá en el mercado. Principalmente creo que hay una mayor preocupación por lo que está pasando en los mercados desarrollados, ¿no? Mucha preocupación por la desaceleración económica. Mucha gente piensa que la reapertura de la economía china no va a ser tan fuerte como se esperaba. mm, Nosotros acá en Galápagos somos un poco más optimistas que el resto del mercado. Y también temas como la pérdida de la función de, digamos, unidad de cuenta y- y depósito de valor del dólar. mm, Eh, También preocupación sobre la tendencia de la deuda en los países desarrollados, una tendencia que parecería ser eh, insostenible, pero ya lo ha sido desde hace muchos años. Igual Japón, desde hace 20 años la gente dice que la deuda es insostenible y sigue Bueno, aparece hoy emitiendo deuda, ¿no? la vieja desagradable aritmética monetaria de Exacto. Sargent y Wallace, ¿no? Estamos todos haciendo Así esa es. contabilidad. Exactamente. Y por otro lado, por lo menos de corto plazo, se ven muchas oportunidades en países emergentes, particularmente América Latina, porque los bancos centrales en general reaccionaron de manera oportuna y de manera agresiva al surgimiento de las presiones inflacionarias. Después, esto crea, una vez que la inflación está bajo control o se está controlando, eso crea oportunidades muy atractivas en el mercado de renta fija, en los del mercado de bonos y también en alguna medida en las monedas. Otros países que no han eh, reaccionado de manera tan oportuna y tan agresiva, pues presentan oportunidades pero menos interesantes. Así, Mm, en la reunión en las reuniones del fondo hay dos favoritos y no solamente esto es obviamente eh, un grupo de inversionistas global, no es solamente de inversionistas de América Latina, pero los favoritos son Brasil y México. ujú, Básicamente porque tienen un rendimiento muy atractivo. Por ejemplo, Brasil, una tasa de interés de 13,75 del Banco Central, y México, una tasa de 11,25, que creemos ya el Banco Central de México ya no va a subir tasas. Y esto crea, por ejemplo, oportunidades, porque tenemos tasas de interés de los bancos centrales en Europa del Este, que están rondando abajo del 7%, en Polonia, en Hungría alrededor del 13%, Sudáfrica en 7 y algo,
Es decir, no se compara en realidad con lo atractivo que están las tasas de interés en la región. Interesante. Entonces, si tuvieras que, volviendo un poquito entonces, a los drivers globales a los que hay que estar atentos, si tuvieras que decir en lo que resta del año, los principales 3, 4 variables claves que hay que estar mirando, las sorpresas que podemos tener, ¿dónde creerías que son los mayores riesgos de la economía global particularmente? Yo diría que la parte de crecimiento, qué tan rápido se está desacelerando la economía global. En mi opinión, la economía global no se está desacelerando con la rapidez que todo mundo esperaba o quería, ¿no? Por ejemplo, digamos, los números de Estados Unidos hoy del crecimiento del primer trimestre fueron de 1.1%, lo cual, digo, desde la perspectiva del número del headline, ¿no? Del encabezado de 1.1, podría uno decir, bueno, la economía en realidad se está desacelerando. Pero cuando uno ve los componentes, el crecimiento del consumo fue arriba del 3,5%. Y la única caída es explicada por una caída de inventarios, que en realidad eso te Bueno. podría indicar que hacia el futuro la necesidad de reconstruir inventarios es una fuerza que estimularía la demanda hacia el futuro. Así que yo diría que la desaceleración no está ocurriendo como se esperaba. Los mercados laborales están con desempleos históricamente bajos. Los aumentos de salarios están muy por encima en algunos casos de la inflación esperada, ¿no? Y el costo de la mano de obra, mañana vamos a tener un número importante en Estados Unidos, los números del primer trimestre del costo laboral, y se espera un aumento significativo del 1.2% para el trimestre, que anualizado pues es un número significativo. Así, yo diría, en primer lugar, el ritmo al que está desacelerándose la economía global, número uno. Número dos, que la inflación no va a caer al ritmo que la gente esperaba. Yo creo que ya se han ajustado bastante los pronósticos, están más cercanos a la realidad, pero creo que todavía les falta. Y desde ese punto de vista, los bancos centrales van a tener que mantener tasas de interés altas por periodos bastante largos, más de lo que la gente piensa, ¿no? Y en el caso específico de la Fed, nosotros pensamos, yo en lo particular pienso que el mayor riesgo a la economía global es que la Fed termine de forma prematura el ajuste monetario o que también de forma prematura empiece a estimular la economía. Yo creo que ese es el riesgo más grande, ¿no? Ahora, hace unas horas, JP Morgan publicó un reporte en el cual ellos ven la posibilidad de que la Fed reinicie aumentos de tasas de interés en 2024. Y obviamente que este es un debate en el que estamos todos metidos ahora. Estamos en una época de política monetaria de transición. Algunos bancos centrales todavía quieren subir tasas, ¿no? Hay mucho debate acerca de la meta de inflación adecuada. Brasil la quiere bajar, o el presidente la quiere bajar. En Sudáfrica, el gobernador del Banco Central la quiere, perdón, en Brasil el presidente la quiere subir la meta de inflación. En Sudáfrica, el gobernador la quiere bajar de 4,5 al 3. En Estados Unidos hay un debate muy intenso acerca de si 2% es la meta adecuada de inflación. En fin, estos creo yo que son temas que no se van a resolver pronto, pero que van a crear mucha discusión en el mercado y sobre todo se van a traducir en volatilidad, ¿no? Bueno, los eventos de crédito de marzo, ¿no? La caída de algunos bancos grandes, me imagino que pone la alerta a muchos analistas sobre cuánto sufrimiento, cuánto costo va a estar dispuesto a pagar la autoridad monetaria. Sí, yo creo que, bueno, vamos a ver. El tema de Credit Suisse y el de Silicon Valley Bank son completamente diferentes. Los problemas de Credit Suisse venían de varios años y no tenían que ver con la salida de depósitos, sino más bien mala administración, ¿no? Y luego el tema de Silicon Valley Bank, creo yo que fue un problema de administración poco profesional. Todo el mundo sabía que las tasas de interés iban a ir para arriba y los bancos tenían que haber tomado estrategias adecuadas para por lo menos eh, am- Ejercer la disminuir tasa. el riesgo, ¿no? Para sus hojas de balance.
Entonces, yo creo que eso puede haber uno o dos más, como First Republic ahora. Yo creo que van a testar bajo, pero claramente, en mi opinión, no es un tema sistémico. Yo todavía no veo, francamente, el credit crunch que la gente estaba esperando. Yo creo que sí va a haber un efecto, pero yo creo que no va a ser un efecto que cambie completamente la dinámica de inflación y la política de la Fed, ¿no? Y Jaime, riesgo geopolítico en el radar, ¿cómo lo ves? Para mí el mayor es el estrecho de Taiwán. Yo creo que ahí tenemos un wild card, por decirlo así, Mm. de que en algún momento las tensiones entre Estados Unidos y China aumenten respecto a la independencia de Taiwán. Yo creo que se están también en el radar, también empieza a haber algo de tensión entre las Coreas. Estados Unidos ahora decidió apoyar militarmente a Corea del Sur, enviando un submarino nuclear. En fin, las tensiones yo creo que en Asia van a ser mucho más complicadas. Yo creo que el tema de la geopolítico en Europa, entre Rusia y el resto de Europa, va a ser un tema más, yo diría, se va a congelar, ¿no? Yo no espero ninguna resolución rápida, pero el riesgo claramente para mí está en Asia hoy. Entiendo. Bien. Abriendo ahora sí un poquito la discusión que anticipaste antes sobre política monetaria. Sí. Me interesaría, antes de entrar específicamente en eso, si podés entrar un poquito más detalle sobre tu view de la inflación en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué determinantes te pensás que son relevantes en los próximos meses? Yo creo que el tema más relevante, en mi opinión, es la composición de la inflación. Tú ves una clara diferencia, una clara dicotomía, por decirlo así, dentro del componente subyacente, es decir, quitando energía y alimentos, en el componente subyacente de la inflación, ves una clara dicotomía entre inflación subyacente de bienes y de servicios. El componente subyacente de bienes prácticamente ya se corrigió. Venía todo por disrupción de las cadenas de suministro, y tradicionalmente la inflación de bienes en Estados Unidos secuencialmente era alrededor del cero, ¿no? 10 basis points por acá, menos 10, ahí alrededor de cero, ¿no? Y si tú observas la inflación secuencial por cualquiera de los indicadores de inflación al consumidor en Estados Unidos, ves que ya en los últimos 3, 4 meses esos niveles están ahí en cero, ¿no? Pero por otro lado, tienes la inflación de servicios, que es una inflación que se ha mantenido excesivamente alta. O sea, tú ponle entre 30 y 60 puntos base por mes, ¿no? Si lo anualizas, digamos, 30 puntos base, que es lo mínimo que ha tenido del rango en los últimos 6 meses, acabas en 360, ¿no? Y la inflación en servicios es casi el 80% de la inflación total en Estados Unidos, o sea que todavía falta mucho, y eso suponiendo que es 30, ¿no? Si ya nos vamos al rango superior, que ha sido de 60 en los últimos 2, 3 meses, entonces estamos hablando de inflaciones mucho más altas, ¿no? O sea que creo que el problema inflacionario subyacente de servicio en Estados Unidos es serio. Y ahí tenemos, por ejemplo, y es reflejo del bajo desempleo, ¿no? Tenemos las rentas, por ejemplo, tenemos las tarifas de aerolíneas, por ejemplo, carros usados, carros nuevos, todos estos temas siguen subiendo de precio de manera acelerada. Y por suerte ahora, las subidas en las tasas están enfriando un poco el mercado de bienes raíces y las rentas están empezando a reducir su paso, pero estamos hablando en términos anuales, rentas de casi el 11% anual. Así que eso es reflejo, repito, de un mercado laboral muy apretado, con salarios y en general remuneración al trabajo bastante elevada, ¿no? Y eso tiene que resolverse. Así que una economía con desempleo al mínimo histórico de 3,5 no
por definición, acá te lo digo, no va a poder llegar a la meta del 2% si la Fed no sigue subiendo tasas, ¿no? Y bueno, y ahí sí, entonces te llevo a la discusión de cómo si quieres, es tu interpretación de no solo lo que fue la política de la Fed o el proceso de subas de tasas que estamos, que hoy está en discusión si continúa o no, y en particular su comparación con lo que fue la política monetaria de los países emergentes. Y ahí traigo a la referencia a un artículo tuyo que escribiste hace algunos meses, donde básicamente describías cómo en este ciclo de alzas en particular se destacaron los países emergentes en términos de lo que parece ser madurez de su policy making, ¿no? Empezaron antes, empezaron más fuerte. ¿Cómo es tu visión sobre ese fenómeno? Y bueno, mira, vamos a empezar por decir que claramente los países emergentes de lejos tienen mucha más experiencia en problemas inflacionarios que los países desarrollados. Pues no hay ni duda, ¿eh? Incluso la infraestructura de cómo analizan los bancos centrales es muy diferente. Por ejemplo, tú tienes encuestas de expectativas inflacionarias en todos los países, en América Latina particularmente, y lo hacen con alta frecuencia. Argentina lo hace cada mes, Brasil lo hace cada semana, México lo hace cada mes, Chile también y Colombia también. En Europa, o sea, son cada trimestre. O sea, no hay manera de que un banco central se pueda adaptar a las circunstancias si solamente tiene información trimestral de qué es lo que están esperando la gente en términos de inflación, ¿no? Así que aquí yo creo que no hay ni siquiera lugar a duda. Y de ahí, el artículo que tú mencionas, yo, digamos, de mi memoria, de mi experiencia viendo todos estos temas en mercados emergentes, yo diseñé un decálogo, ¿no? De cuáles son las lecciones que los bancos centrales en mercados desarrollados pudieran aprender de los mercados emergentes o de los bancos centrales emergentes. Primero, que cuando los choques que enfrentan los bancos centrales son adversos, el Banco Central lo tiene que tratar como si fuera un choque permanente. Sí, ser muy cauteloso en los efectos. Y si es un impacto favorable, siempre hay que verlo como algo temporal, de manera que no relajar la política monetaria de manera automática cuando hay un choque favorable. Eso se traduce también a lo que mencionabas antes sobre tu lectura de la política monetaria en Estados Unidos, ¿no? El temor a... Totalmente, Sí, claro. totalmente. Acuérdate también cuando Powell y la Fed dijeron, bueno, este choque es temporal, ¿no? De ahí se surgieron una serie de errores de política, de apreciación, tuvieron que corregir a las corridas, digamos, que ser muy rápido sin haber ellos en realidad evaluado el choque y los efectos que esto iba a tener, ¿no? En aquel momento era un poco difícil ver cuál iba a ser, digamos, la progresión de la inflación hacia el futuro, cuáles iban a ser los efectos más perdurables. Ahora ya lo sabemos, pero el choque inicial, como era un choque adverso, debía haberse tomado con toda la seriedad, como lo hicieron los otros países, bancos centrales en Brasil, Brasil, México. recuerdo en ese momento, Total, empezó, creo que fue el campeón de la suba el que anticipó a todos los así demás. es, Sí. así es. Y ahora la inflación en Brasil está en 4,5, 4,6, ¿no? Lo cual indica que la reacción oportuna tiene su beneficio. Luego, el segundo tema es que actuar temprano, ¿no? De manera, cuando los choques suceden, y hacer de lo que se dice demasiado o too much, como dirían los bancos centrales, es preferible a hacer de menos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si haces de más y se te pasa la mano y la inflación cae muy rápido, la inflación y la economía se desacelera más, bueno, lo que puedes hacer es cortar tasas de interés lo más rápido que puedas para corregir ese error, ¿no? Por el otro lado, si no reaccionas lo suficiente, la inflación se te va y expectativas suben, se hace más rígida, salarios suben, hay indexación, y lo que tienes que hacer es un esfuerzo mucho mayor cuando tienes que reempezar el ciclo de ajuste monetario, lo cual, en mi opinión, es el riesgo que están tomando ahora muchos bancos centrales al subestimar el tema. Luego, también
Hay un error muy claro en el approach que tienen los bancos centrales en economías desarrolladas. Ellos están definiendo tasas neutrales en términos nominales, ¿no? Eso es un error, sobre todo en ambientes inflacionarios altos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Chile, sin querer ser crítico, el Banco Central chileno, ellos definían su tasa de interés neutral en 3,5 nominal. Pero cuando se les vino la inflación, perdieron el norte. Creo yo que no sabían cuál era la tasa de interés neutral, porque hay que definirla en términos reales, ¿no? Lo mismo con Estados Unidos. La tasa de interés neutral, ellos la ven en 2%, en alrededor de 2%. Perdón, 2,5%. De manera que cuando ellos están hablando de tasas de interés reales y ven expectativas, no hay en realidad digamos, un norte, un objetivo de política monetaria tan Ahí, claro. Jaime, te hago una pregunta. ¿Puede ser también que esto se mezcle con lo que mencionabas antes de la pérdida, que la falta de experiencia en términos, por ejemplo, de algo tan básico como cómo calcular una tasa de interés real, que tiene Bruno, sí, que tiene ya. sus detalles técnicos que son relevantes, ¿no? En particular en momentos como ahora, cuando están todas las variables moviéndose muy rápido. Ujú, Con lo cual, posiblemente haya también ahí un aprendizaje que los países emergentes y con experiencia inflacionaria quizá lo tengamos más incorporado. totalmente, Sí. totalmente. Mira, por ejemplo, Estados Unidos, no tienes un survey, digamos, de expectativas de inflación. Tienes el University of Michigan, Sí. tienes el New York Fed, tienes también el del Conference Board, tienes el de Survey of Professional Forecasters. Todos te dicen cosas diferentes. Bueno, y de mercado, ¿no? Y las tasas de mercado. Y las tasas de mercado que también tienen sus asegúnes, ¿no? Sus problemas, porque son temas técnicos que igual afectan la medición de las expectativas. Pero, como decía, los bancos centrales no, en mercados desarrollados no están acostumbrados a tener un survey de expectativas como debe ser. ¿Me explico? Entonces eso limita mucho la evaluación de cómo ellos están haciendo la política monetaria, ¿no? ¿Sabes? Ahí Jaime mete una anécdota, evidencia Ujú. anecdótica, que no es solamente un problema de los bancos centrales, también las mismas empresas tienen poca práctica en el proceso de cambiar precios. Entonces Así es. ahí los países los latinoamericanos, y ni hablar aquí en Argentina, nos llaman para preguntarnos cómo se sube de precios 2 veces por año. Ahí está, ¿no? Eh, en problemas inflacionarios más serios, pues los ajustes son casi inmediatos, ¿no? Pero Ujú. en Estados Unidos, cuando la gente ajusta los precios 2 veces por año, la gente se escandaliza, ¿no? Claro. En fin, pero otro de los temas es que la inflación no se va a regresar a la meta, simple y sencillamente porque hay un output gap, como se diría, Ujú. o la economía crece abajo el potencial. O sea, para recaer en eso, para bajar la inflación, te vas a tardar una década. No, no puede ser. Tienes que hacer el esfuerzo, tienes que hacer el trabajo. Luego, la inflación es muy rígida, ¿sí? Y rara vez se regresa a la meta en un periodo menor a 2 años. Eso ha sido clarísimo en la experiencia internacional. Y tú acuérdate, las primeras proyecciones de la Fed y del Banco Central Europeo es que la inflación llegará a 2% en 2 años. O Ujú. sea, una locura, ¿no? Luego, la inflación secuencial alta te va a resultar en persistencia y en muchos casos va a resultar en un espiral de indexación de salarios y precios, ¿no? Ujú. Eso no fue un riesgo, digamos, nunca lo hemos visto como un riesgo en Estados Unidos y el Banco Central sigue diciendo que eso no es problema. Y en realidad creo que están subestimando esta espiral que hay, esta interacción entre precios y salarios que es clarísima en los eventos de alta inflación, en los mercados emergentes por lo menos, ¿no? Y luego, el tema del ancla fiscal es tan importante como la independencia del Banco Central. Es decir, sí está bien que el Banco Central sea independiente en la Constitución, que nadie pueda presionarlos para tomar sus decisiones, pero también es importante contar con un ancla fiscal. Lo vemos ahora
Ahora, la gente está muy preocupada con lo que está pasando en Colombia, si van a perder su ancla fiscal. En Argentina, claramente el ancla fiscal no existió, en mi opinión, incluso de los gobiernos de Macri. Ujú. El ancla fiscal ahora es una discusión seria que se está teniendo en Brasil, pero en Estados Unidos o Claro. Europa no existe, no existe la discusión sobre el ancla fiscal. Y Bueno, ahora la discusión del pero límite ahí, de deuda es otro tema, claro. en fin. Interesante esto del ancla fiscal, porque sin duda, cuando uno lo piensa para los países emergentes, hay toda una dinámica que tiene que ver con, obviamente, todo lo que puede implicar en términos de riesgo cambiario ante eventos de sudden stops, digamos, la literatura habitual de crisis de balance de pagos, o alternativamente en términos de monetización de déficits, etcétera. En el caso de los países desarrollados, ¿por qué pensás que el ancla fiscal tiene que pasar a tener un rol tan relevante? Bueno, primero, porque facilita el rol del Banco Central, ¿no? O sea, imagínate si Estados Unidos no hubiera aumentado los gastos de apoyo al consumo durante la pandemia, la economía hubiera entrado en recesión, pero yo creo que la inflación no hubiera sido un problema tan serio, ¿no? Está bien, entonces aumentaron, expandieron su gasto, bajaron algunos impuestos que ya venía desde la época de Trump, pero digamos, ese aumento en el déficit tiene que contraerse. Pero por ahora no vemos ninguna discusión en ese sentido. Entonces, en la medida en que estos gastos sigan estimulando el consumo, como lo vimos en los números del PIB de hoy en la mañana, pues van a seguir presionando a la inflación Claro. en el corto plazo. Eh, eh, Entonces, eh, sí. Suena más a un mecanismo más de coordinación de política, más que quizá como lo pensaríamos en un emergente, que es la política fiscal como fuente de profundización de desequilibrios monetarios o de otros así riesgos. es, Bien. así es. Pero también otro tema es que cuando las tasas de interés tienen que subir, entonces los gobiernos salen a decir, bueno, no, es que no pueden subir tanto las tasas de interés porque nos van a complicar el problema de la deuda. Y por lo tanto va a haber dominancia fiscal, ¿no? La gente se dice, bueno, para el Banco Central, eso no es problema del Banco Central. La dominancia fiscal es un problema del gobierno, es decir, del gobierno central, que ellos tienen que controlar sus gastos, bajar sus costos y así bajar las tasas de interés. No, no hay manera. Es decir, pedirle al Banco Central que no suba tasas porque les pone en problema digamos, la ejecución fiscal es un error, es un despropósito. Así que los bancos centrales tienen que tener eso muy, muy en cuenta, ¿no? Y este tema de la dominancia fiscal, que antes era un tema muy de mercados emergentes, ya no lo es, ¿no? Por ejemplo, Europa siempre preocupada por no subir tanto las tasas porque entonces le va a pegar a los italianos y a los griegos. Entonces, ese es un problema que todavía no se resuelve y vemos de alguna forma, un poco en broma, pero un poco en serio también, que estos temas tan relevantes para mercados emergentes sobre los últimos 30 años ahora estén empezando a consolidarse más como temas relevantes en países desarrollados. Sí, sí, ni hablar siendo desde la experiencia de un economista en un mercado emergente, desde hace, te diría, mucho antes incluso que suba la inflación. Ver cómo la discusión alrededor de la inflación se fue también deteriorando en los últimos años era muy, muy, muy evidente, estaba muy a la vista. Así que bueno. Así es. A ver, me interesa, entonces tenemos un contexto donde el mundo emergente, en particular América Latina, se destaca por su policy making. Obviamente, cada país con sus bemoles, pero esto crees que es una, digamos, en el contexto del mundo hacia el que estamos entrando, ¿crees que es una oportunidad? Algo mencionaste al principio, mencionaste a México, mencionaste a Argentina. ¿Crees que América Latina surge como una oportunidad en el contexto global? Y perdón, y eso lo engancho con una pregunta que hicieron del público que tiene que ver con las monedas de América Latina que tuvieron buena performance en la primera mitad del año. Si Ujú. hacia el resto del año te parece que ahí aparecen oportunidades. Sí, desde luego. Yo creo que
este tema de haber reaccionado rápido al tema inflacionario en estos países, principalmente en América Latina, y lo remarco no porque sea de la región, sino porque es tan claro en los números, ¿no? A ver, dame un segundo. Hey guys, can you sit down, please? Thank you. Disculpa. Jaime, solo para que Y te quedes ahora, tranquilo, sí, acá no se escucha absolutamente nada, ¿eh? Así que quizás hay ruido por ahí, pero acá no hay ok, ruido. está bien. Entonces, te decía, yo creo que en este tema las oportunidades están claramente en la región, ¿no? En América Latina. Otras son más limitadas, yo diría que algunas en Europa del Este, yo creo que algunas en Sudáfrica, en fin, pero en general en América Latina. Y yo creo que ha sido, como decíamos, el efecto de tener una reacción oportuna de parte de los bancos centrales. Entonces ahora lo que va a suceder es que las tasas de interés se van a mantener a niveles altos. Yo diría en México arriba del 11%, por lo menos por los siguientes 3 meses. En Chile yo creo que por lo menos de aquí a julio, si no es que un poco más. En Colombia yo diría que por lo menos de aquí a fin de año, a pesar de que el nuevo ministro de Finanzas dice que van a cortar tasas en 3 meses, yo lo veo difícil. Y finalmente pensamos que en la segunda mitad del año podrían empezar a cortar tasas en Brasil. Eh, pero lo que va a suceder es, como decía, mantener tasas altas con una inflación cayendo. Esto es súper atractivo para los inversionistas. No cabe ninguna duda. Y por otra parte, esto ha propiciado una fortaleza muy grande en las monedas. Por ejemplo, el peso mexicano ha sido de los mejores porque el diferencial de la tasa de interés de política entre México y Estados Unidos se ha mantenido a un nivel de alrededor de 600 puntos base. Es decir, es México siendo más o menos una proxy de Estados Unidos y te paga 6% más que la tasa en Estados Unidos con una moneda fuerte, digo, es bastante, es un argumento muy sólido para poder invertir en ese mercado. Y Brasil es algo similar, ¿no? Los precios de las commodities, principalmente las agrícolas, han sido muy favorables a Brasil y una tasa de interés altísima de 13 3/4 permiten que los inversionistas extranjeros encuentren estos dos como lugares muy atractivos. Ahora, en el caso de Chile, yo creo que está más ligado a la reapertura de China. Yo creo que la apertura de China, si sí continúa, como los números lo han venido sugiriendo, va a traer aumentos importantes en los precios de las commodities, en el caso chileno, particularmente el cobre, y eso creo que va a solidificar el comportamiento del peso chileno, que también ha tenido muy buen comportamiento. En Colombia ya estamos entrando en temas más de riesgo político, en mi opinión. A pesar, si tú tienes un precio de petróleo alto, a Colombia le va a ir bien. Pero la incertidumbre que se ha abierto con este cambio de gabinete y cambio en el enfoque del nuevo gobierno, sentimos que te van a tener que pagar más para tomar riesgo en Colombia, ¿no? Y ya lo vimos, el precio del credit default swap en Colombia en las últimas 24 horas subió de manera significativa de 296 a 316 en tan solo 24 horas y todavía esto no termina. Así yo creo que las monedas van a seguir soportadas por tasas de interés relativamente altas, buenos precios de los commodities, a pesar de que Estados Unidos y en general el mundo, la economía global, se va a tender a desacelerar. Ahí, tenemos quizás un ratito más, quizás si podemos entrar un poquito en foco en Brasil. Sí, Galápagos, claro. ustedes están ahí basados en Brasil y sé que tienen opiniones fuertes sobre esa economía. Así si quizás nos puedes contar un poco sobre cómo fue el proceso de transición política, cómo estás viendo una economía que, junto con México, que es lo interesante, que son dos economías grandes de la región que se destacan por Sí. haber sido economías de muy bajo crecimiento en la última década. Así que, ¿cómo están viendo Brasil para hacia adelante en los próximos años, los desafíos, las oportunidades que hay allí? Sí,
Aquí yo creo que la transición política creo yo que no fue tan complicada. Yo creo que el hecho de que el inversionista internacional eh, está muy familiarizado con la imagen de Lula y lo que hizo en sus primeros dos, eh, dos términos como presidente, creo que le dan algo de credibilidad al gobierno, a su gobierno enfrente, particularmente los inversionistas extranjeros. Yo creo, sin embargo, que la implementación de política necesita algo más de claridad, ¿no? Claramente, nosotros pensamos que el intento de haber, o todavía no termina, pero la discusión está alrededor del cambio de la meta de inflación es un tema espinoso. Yo creo que hay que manejarlo con mucha prudencia. Y también hay ciertos riesgos, ¿no? Si la meta de inflación aumenta, una inflación de largo plazo más alta tiene un efecto negativo sobre la clase más pobre, porque la clase más pobre gasta un mayor porcentaje de su ingreso en bienes necesarios, ¿no? Así que aumentar la meta de inflación para presumiblemente bajar el costo del dinero es algo, es un poco una falacia, no funciona así en el mundo real. Entonces, esa discusión se va a tener que dilucidar. Si al final nosotros acabamos con una meta igual, en la que el presidente diga que va a continuar con la misma política y las mismas metas de inflación, creo que esta porción del riesgo país que se venía acumulando a consecuencia de esto va a bajar. Y eso le beneficia al Banco Central. Entonces, eso le permitiría al Banco Central considerar cortar tasas antes de lo que la gente espera ahora. Ese es Y un la tema. política fiscal? El año pasado hubo mucha discusión en Brasil sobre la regla fiscal y la posibilidad Total, de la regla fiscal cambiarla. es el otro tema, ¿no? El otro tema que no se ha solucionado. El marco fiscal que ahora se está discutiendo en el Congreso va a venir con algunos cambios. La gran discusión es si va a haber penalties, ¿no? Eh, algún tipo de consecuencia a medida de que el gobierno no cumpla con las metas fiscales que se plantea. Ese creo yo es la discusión dentro del Congreso. Ahora, el, el riesgo más alto, el riesgo de cola, si tú quieres llamarle así, creo que se ha eliminado, porque creo que el gobierno sí ha manifestado su intención de mantener las cuentas fiscales más o menos en orden, ¿no? Ahora, una vez que esto se resuelva, nosotros sí pensamos que el Banco Central va a poder bajar las tasas de interés, quizá no tan agresivamente como la gente cree. Yo creo que ellos deberían empezar con unos 25 puntos base en su primera, ver cómo se comporta la inflación y las expectativas que no han bajado. Y creo que eso le va a permitir a Brasil empezar a tener condiciones de recuperación más claras, yo diría, hacia 2024. Excelente. Bueno, Jaime, a ver, estamos en tiempo cumplido. Quiero quizás abrir un poquito de espacio por si alguien quiere hacer alguna consulta. Mientras tanto, te cuento que te están saludando tus exalumnos de la Universidad de Anáhuac. Están acá dejando Sí, algunos saludos. Si alguien tiene alguna pregunta, dejo un minutito más o menos disponible esa posibilidad. Y bueno, y desde ya agradecerte muchísimo por la participación y felicitarles y desearles la mejor de las suertes en el proceso que están llevando adelante de la apertura del fondo en Estados Unidos. Así que deseo que les salga que les salga muy bien y desde aquí, desde AlphaCast, vamos a estar difundiendo no solamente esta charla, sino también las cosas que hacen así desde Galápagos. Pues así con mucha brevedad, Luciano, porque sí me tengo que ir ahora mismo. Les agradezco otra vez y ojalá que lo hayan encontrado los comentarios útiles o por lo menos controvertidos, de manera que podamos continuar la discusión. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Les mando un saludo. Nos vemos la próxima.